Continuando nuestra formación como psicólogos, en este momento veremos o analizaremos las diferentes patologías que afectan los sentidos, desde el punto de vista de las lesiones en el cerebro, las cuales son causadas como un efecto secundario producto de algunas enfermedades como tumores cancerígenos, el Alzheimer, entre otras, o lesiones físicas del área afectada. Para el estudio de esta patología se analizarán las áreas que controlan los sentidos y cómo los afectan. Tenemos las lesiones de la corteza cerebral, las lesiones de la corteza motora, del campo ocular frontal, las del área del lenguaje, la motora del lenguaje o de Broca, la del área del lenguaje sensitiva o de Wernicke, el área motora y sensitiva del lenguaje conocida como afasia global, el área motora y sensitiva de la corteza prefrontal, lo que es la corteza sensitiva, el área de asociación somatoestésica, el área visual primaria y secundaria y la área auditiva primaria y secundaria. Las lesiones de la corteza cerebral tienen como causa el producto de tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, cirugías o traumatismos craneales. Sus principales síntomas es la afectación de los órganos sensoriales, la pérdida de la memoria a corto o largo plazo, las dificultades de la expresión oral y escrita, y su diagnóstico se realiza a través de la imagenología, como tomografías o resonancias magnéticas. Las lesiones en la corteza motora afectan a la persona desde una simple falta de coordinación hasta la parálisis completa, dependiendo del área que sea afectada. En la corteza motora primaria hay un cambio del tono muscular y se puede producir la parálisis del paciente. En la corteza motora secundaria hay una dificultad para la ejecución de movimientos precisos y se presenta lo que se denomina los músculos espásticos. Cuando se lesionan las dos áreas se produce la parálisis completa del individuo y lo que se denomina la espasticidad celular. En las lesiones del campo ocular frontal, la persona pierde el control sobre los ojos y los ojos se mueven en dirección opuesta al área de la lesión. Si la lesión fue del lado izquierdo, los ojos se moverán hacia el lado derecho, y si la lesión fue en el lado derecho, los ojos se moverán al lado izquierdo. El movimiento involuntario de rastreo de un objeto se mantiene. Tenemos también las lesiones del área del lenguaje. Hablamos de la lesión del área del lenguaje o de Broca cuando la persona sufre lo que se denomina la afasia de expresión, que es la pérdida de la capacidad para producir la palabra. El paciente mantiene su capacidad para pensar, para escribir, para oír a los demás, sin embargo, no puede articular las palabras. Cuando se lesiona el área sensitiva del lenguaje o el área de Wernicke, la lesión provoca lo que se denomina la afasia de compresión. La persona pierde toda aquella capacidad para entender las palabras que se le dirigen. Tiene la capacidad para balbucear los vocablos, sin embargo, los mismos son incorrectos. El área motora y sensitiva del lenguaje produce lo que se denomina la afasia global, con una pérdida completa del habla, la escritura y el entendimiento del lenguaje. También tenemos la circunvalación angular dominante, donde se lesiona el área de Wernicke, el área que divide con el área de Wernicke y la asociación visual, por lo que la persona tiene una incapacidad, bien sea para la lectura, como se denomina alexia, o la capacidad para escribir, lo que se denomina agrafia. Las lesiones en la corteza sensitiva lesionan la capacidad de sentir el calor de los objetos, la capacidad táctil y dolorosa de los pacientes. Cuando se lesiona la parte somatoestésica primaria, se produce un trastorno sensitivo en la persona que no puede estimar los grados de calor, no puede localizar estímulos táctiles que se produzcan, así como tampoco puede sentir cuánto pesa un objeto. El área somatoestésica secundaria no produce un déficit sensitivo reconocible. Cuando tenemos una pérdida de la capacidad de coordinación del tacto, de la presión, así como sentir las texturas, el tamaño y la forma. A esto se le denomina asterognosia. En la afectación de la parte posterior del lóbulo parietal, que es aquella que se encarga de integrar las sensaciones somáticas y visuales,
puede interferir la apreciación de la imagen corporal propia del lado contralateral del paciente, es decir, el paciente tiene la incapacidad de reconocerse. Tenemos también las lesiones del área visual. Cuando hablamos del área visual primaria, se produce la hemianopsia homónima cruzada, que es una pérdida de la vista del campo visual opuesto al área afectada. Si se lesionó el lado izquierdo, se pierde el lado derecho; si se lesionó el lado derecho, se pierde el lado izquierdo. Y el área visual secundaria es cuando se lesiona la capacidad de recordar o de obtener nuevas experiencias visuales, y por lo tanto la persona pierde su capacidad para reconocer objetos. También dentro de las lesiones del área visual tenemos la capacidad para percibir el movimiento de los objetos. La persona ve prácticamente una sucesión de fotografías en su cerebro. No percibe el movimiento de un objeto de un sitio a otro. Tenemos también las lesiones del área auditiva. En el área auditiva primaria estamos hablando de la pérdida parcial bilateral de la audición, de la localización del sonido, y esto se produce en el lado opuesto de la lesión. Si fue la lesión del lado derecho, se pierde la capacidad en el lado izquierdo, y si fue la lesión en el lado izquierdo, se pierde la capacidad en el lado derecho. Y tenemos la lesión en el área auditiva secundaria, que al igual o parecido al área visual, la persona pierde la capacidad para reconocer o interpretar los sonidos que se producen a su alrededor, porque se lesionan sus experiencias anteriores en lo que se refiere a la percepción auditiva. Esto es lo que se denomina o se conoce como la agnosia verbal acústica. Estas son todas las lecciones que hemos estudiado. Muchas gracias por su atención.